El viento del Atlántico azotaba con furia la cubierta de la George Canning, pero él no se movía. De pie, con la mirada fija en el horizonte, observaba cómo las costas del sur emergían entre la niebla como un recuerdo que se niega a morir. El silencio era absoluto, salvo por el crujir de la madera bajo sus botas y el lejano lamento de las velas. Habían pasado más de 2 décadas desde que sus pies tocaron por última vez esta tierra, y ahora, regresaba no como un niño, sino como un guerrero. A su lado, otros hombres se mantenían firmes. Sus rostros, marcados por los años y la guerra, no mostraban miedo. Eran como él, soldados de un sueño. Entre ellos estaba, el lince, un estratega con pasado misterioso y mirada aguda, y el León del Plata, un joven oficial cuya pasión por la libertad ardía como fuego nuevo. Todos sabían que ese viaje no era una vuelta a casa, era el inicio de una nueva guerra. Cuando el 9 de marzo de 1812 finalmente pisó suelo firme en el puerto de Buenos Aires, no hubo recibimientos ni desfiles. Solo un murmullo entre sombras: ha regresado el soldado del viejo mundo. Era mejor así. La discreción era su primer arma. El país al que volvía estaba fragmentado, corroído por intereses y traiciones, con líderes que dudaban y enemigos que espiaban desde dentro. Pero él no vino a mendigar poder, vino a construir algo nuevo. El 16 de marzo, su propuesta fue escuchada por los hombres del triunvirato. Su voz, firme como acero templado, describió una fuerza como ninguna otra, un regimiento de caballería de élite, forjado con disciplina europea y alma americana. Nació así el regimiento de granaderos a caballo. Lo entrenó con su propio cuerpo y alma. No delegó, no descansó. En los campos cercanos al Paraná, se lo vio batirse en duelo con reclutas, corregir posturas con precisión quirúrgica, y castigar con dureza cualquier señal de indisciplina. Pero también era el primero en alzar al caído y en pronunciar palabras que encendían el espíritu: no somos soldados por gloria, somos la muralla de un pueblo que aún no ha despertado. Mientras la tropa crecía, también lo hacía el rumor de un nuevo movimiento. En las sombras de las bibliotecas y los túneles bajo Buenos Aires, se gestaba algo aún más profundo que un ejército, una sociedad secreta que soñaba con encender fuegos de libertad en cada rincón del continente. Pero eso, aún no había sido revelado del todo. Esa noche, mientras entrenaba solo bajo la lluvia, su sable cortando el aire con precisión milimétrica, una figura encapuchada lo observó desde la distancia. El destino ya había comenzado a mover sus piezas. La noche había caído sobre Buenos Aires como una manta densa de humo y secretos. Bajo una vieja casa del centro, oculta tras estanterías falsas y pasillos de piedra, ardía una vela solitaria. Su llama temblaba ante la presencia de aquellos que se habían reunido, no por ambición, sino por un ideal. Era el nacimiento silencioso de un nuevo poder. Y al centro, él. La sala era circular, decorada con símbolos extraños y mapas que mostraban no fronteras, sino posibilidades. A su lado estaba el estratega recién llegado de Europa, conocido por su temible ingenio y carácter de hierro. Frente a él, el orador brillante, cuyos discursos eran capaces de levantar multitudes. También estaban el organizador silencioso, el joven ferviente de mirada desafiante, y su antiguo compañero de estudio, ahora convertido en actor clave de la política local. Esa noche, bajo juramento, nacía oficialmente una nueva logia, Lautaro. Nombrada en honor al guerrero mapuche que había desafiado un imperio.
Su símbolo no era una espada ni una bandera, era un círculo de fuego. Uno que prometía consumir los yugos coloniales del continente. El ritual fue solemne. Las palabras antiguas se pronunciaron con precisión. Una daga ceremonial, una pluma, una copa de vino y un juramento pronunciado al unísono: no serviremos reyes ni imperios. Nuestro único amo será la libertad. Él no solo juró, sino que propuso. Presentó planes, rutas, contactos. Mostró mapas del Alto Perú, del cruce de los Andes, del sur lejano. Nadie hablaba, todos escuchaban. El soldado no solo era fuerza, era estrategia viva. Pero su visión iba más allá de una guerra, hablaba de naciones libres, de justicia, de una patria sin cadenas. Mientras tanto, en la superficie, el país temblaba. La tensión política alcanzó su punto de quiebre el 8 de octubre. La ciudad despertó entre gritos y marchas. La revolución rugía en las calles. En medio del caos, se reencontró con un viejo amigo, con quien tejió los hilos de un nuevo poder, el segundo triunvirato. La agitación política no frenó su causa. Un mes después, el 12 de noviembre, con la misma convicción con la que empuñaba su espada, tomó una decisión que marcó su alma. En una pequeña iglesia, se unió en matrimonio con la joven heredera de una familia porteña, uniendo dos mundos, la espada y la sociedad. Ella, de apenas 14 años, lo miraba con mezcla de miedo y orgullo. Él solo pensaba en el futuro que aún debía construir y proteger. Pero no todo era estrategia y juramentos. Pronto llegaría la prueba de fuego. Su nuevo regimiento, aún joven, sería puesto a prueba en la batalla. La historia se estaba escribiendo, y la tinta era sangre. Los cascos golpeaban la tierra como tambores de guerra. A orillas del río, donde el Paraná besa la costa con dientes de espuma, los hombres esperaban. Algunos apenas superaban los 20. Otros venían del campo, de la ciudad, del exilio, pero todos con un mismo fuego en la mirada. Frente a ellos, él, montado sobre un corcel oscuro, recorría la formación con su sable al costado. El regimiento de granaderos a caballo ya no era un proyecto, era una fuerza viva. Entrenados con la precisión que solo un veterano de Europa podía inculcar, eran el filo de una lanza nueva. Sabían montar, cargar, disparar. Sabían leer el viento y calcular la caída de un enemigo antes de que levantara el arma. Pero esa mañana, frente al convento de San Lorenzo, todo lo aprendido sería puesto a prueba. Del otro lado del río, los realistas avanzaban. Eran veloces, impacientes, confiados. Querían desembarcar, arrasar, quemar provisiones. Lo que no sabían, era que el león dormido los esperaba en silencio. La emboscada fue perfecta. La orden, seca y rápida. Los granaderos, divididos en dos alas, envolvieron al enemigo como un torbellino. El acero chocó con el acero. Gritos, pólvora, humo. Un disparo cortó el aire, y el caballo del general cayó, arrastrándolo. Todo parecía perdido por un instante. Pero entonces, un joven soldado se lanzó al rescate. Lo levantó, lo defendió, y lo devolvió al combate. Fue ese instante el que cambió la batalla. Al finalizar, los invasores yacían derrotados. Algunos huyeron, otros fueron capturados. El nombre del regimiento comenzó a circular como leyenda entre los pueblos.
No fue solo una victoria militar, fue una declaración de que una nueva era comenzaba. Días más tarde, tras recorrer caminos y sortear enemigos, el general cabalgó hacia el norte. Lo esperaba un hombre de mirada serena y voz pausada. Allí, en un paraje llamado Yatasto, se encontraron por primera vez. No hubo palabras innecesarias. Uno le entregó el mando de un ejército curtido por la derrota. El otro lo aceptó con el peso de quien entiende que ya no hay vuelta atrás. Ese abrazo no fue entre dos hombres, fue entre dos destinos. La lucha por la libertad de un continente acababa de encontrar a sus verdaderos líderes. La noche había caído sobre el campamento. Las estrellas titilaban como si observaran desde siglos futuros lo que allí ocurría. No había cantos ni celebraciones. Solo el crepitar de las fogatas, el silbido del viento y el susurro de las brasas. Aquel que lideraba, sentado a solas en una piedra, repasaba un pergamino manchado de tierra y tinta. Era el nuevo mapa de la guerra. Una línea que se extendía más allá del norte, cruzando montañas que aún parecían imposibles. Cerca, su espada descansaba clavada en la tierra. No como símbolo de victoria, sino de promesa. Porque él sabía que lo vivido era apenas el prólogo. Lo que venía no era gloria, era sacrificio. Y aunque el pueblo empezaba a pronunciar su nombre con respeto y esperanza, él no buscaba homenajes. Solo cumplir con la misión susurrada entre túneles y jurada bajo estrellas extranjeras. Las cartas de los aliados llegaban cada semana. Los planes tomaban forma, infiltraciones, recursos, traiciones disfrazadas de patriotismo. El nuevo gobierno confiaba en él, pero también lo vigilaba. Los enemigos no solo usaban uniformes realistas, también se escondían bajo trajes y cargos en las ciudades que juraban amar la libertad. Una figura se acercó en silencio, su esposa, envuelta en un manto, con una linterna en mano. Él levantó la vista, por un instante, el peso desapareció. Ella se sentó a su lado. No hablaron. No hacía falta. La patria ya era parte de ambos, como una tercera presencia entre ellos. Antes de irse, ella le dejó un cuaderno de tapas de cuero. Para que no olvides quién eres cuando todos quieran decirte lo que deberías ser, dijo. Él lo guardó entre sus ropas y volvió la mirada al horizonte. Sabía que cada batalla lo transformaría. Que quizás, algún día, dejaría de ser un hombre, para convertirse en leyenda. Pero esa noche, solo deseaba una cosa, que el silencio le durara un poco más. Porque al amanecer, volvería a ser el general. Y la historia, continuaría escribiéndose con sangre y libertad.